Mira, vale, ¿sabías que así como nosotros las mujeres experimentamos pues ese proceso de menopausia, bueno, de pre-menopausia, de menopausia como tal cuando llegas al ciclo, es muy variable dependiendo de cada mujer? Los hombres, y escuche usted bien en casa, así no lo crea, también pasan por este proceso hormonal que en el caso de los hombres lo conocemos de forma común como andropausia. ¿Tú habías escuchado eso? ¿Cómo? No, no Lo sabía. aceptas además. No, Pues te puede pasar después de los claro. 45, 50 años, te falta un poquito para llegar para allá. Me faltaba bastante, Jocelyn. No, no sabía, pero bueno, es el síndrome de deficiencia de testosterona, un fenómeno biológico que afecta a los hombres a medida que envejecen, que disminuye la producción de esta hormona, que se encarga del desarrollo y mantenimiento de las características sexuales secundarias, así como también la masa muscular. Bueno, aquí estoy leyendo textualmente porque la verdad es que no sabía de este tema. Pero nunca Y habías escuchado de que... no, Tú bueno, sabes sí he que... escuchado uno que estás hormonal y tal, eso sí lo he escuchado, que es lo más común que la gente quizás pueda decirte en la calle. Pero esto es lo más común que suceda cuando somos nosotras las mujeres, de repente, Exacto. cosa que es un comentario que nefasto, que yo lo detesto además, Machista. porque es un proceso normal, natural, que obviamente tiene que ver con las hormonas y que obviamente sí afecta nuestro estado de ánimo, nuestro comportamiento, nuestra forma o nuestro desenvolvimiento, porque afecta el cuerpo, igual fatiga, dolor, o sea, hay mujeres, por ejemplo, particularmente a mí, el proceso menstrual, o sea, viene acompañado de unos dolores de cabeza Increíble. insoportables. Y con estos calores que están haciendo ahorita, Esto también, mira, hay que hablar de ese tema también porque he vamos a visto como ponerlo ahí en la muchas agenda. subidas de tensión, Sí. bajadas de tensión, el tema de los accidentes, incluso cerebrovasculares que tienen que ver con todo esto. El clima, sinceramente, sí es un hecho, o sea, nos está afectando obviamente todo esto y pudiese tener relación, no sabemos, Sí, hay ¿verdad? que, o sea, si le está Con dando unos algunos síntomas, calorones, algunas señales. tampoco le va a echar la culpa a la andropausia o a la menopausia en el dado caso de las mujeres, pero también hablábamos algo fuera de cámara y es que nos sucede mucho que los hombres a veces subestimamos las cosas, no vale, pero yo no, ¿por qué yo voy a estar sufriendo de eso si yo me mantengo activo físicamente? O por el contrario, hay algunos que no tienen ese hábito de hacer ejercicio, que para nadie es un secreto que obviamente si mantienes una vida más sana puedes alargar tu vida útil en la tierra y obviamente evitarte enfermedades, como por ejemplo el tema de la obesidad, de estar muy sedentario, el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de grasas, te va a evitar enfermedades cardiovasculares, entre otras. Entonces yo creo que, como todo, o sea, si tú llevas una vida sana, creo que te puedes ahorrar un poco eso, aunque tú decías algo también fuera de cámara que no juro, así hagas esos ejercicios, te mantengas una vida sana, igual también te Sí, puede bueno, suceder. obviamente primero hay enfermedades que tienen origen hereditario, o sea, que nos pueden acompañar si de repente nosotros tengamos una vida bastante saludable, eso depende obviamente de cada persona y de factores, entre tantas cosas, lo hemos visto como el tema del ambiente, que lo mencionábamos hace un rato. Ahora, con respecto al tema que estamos tocando el día de hoy, ustedes a lo mejor en casa están diciendo, nada, yo no, a mí no me pasa eso, porque sí existe, creo yo, y esto es una opinión, una percepción muy personal, que hay hombres, y depende también mucho en las sociedades, que dicen, no, yo no paso por eso, yo no, o sea, se sienten incluso quizás más débiles y reconocen esto. Esto sería una buena pregunta para planteárselo a ustedes que están en casita, si quieren participar a través de las redes sociales, pueden hacerlo con este tema, cuando hablemos de los síntomas, de esas señales que usted pudiese asociar, usted puede decir, mira, vale, tengo tantos años, me está pasando esto, de repente pudiese estar ligado también a uno que otro tema. Y hay otra cosa que yo siempre digo, mira, en todo existe una desigualdad marcada con respecto a los hombres y las mujeres. ¿Cómo es posible que las mujeres, después que pasamos por ese proceso pues, de menopausia, obviamente ya no podemos engendrar porque nuestro reloj biológico sí está bastante condicionado? Y todavía me cuesta aceptar eso, pero es así, porque nuestras condiciones quizás para gestar a un ser humano dependen obviamente de cómo se encuentra nuestro cuerpo, pero los hombres, a pesar de que disminuye la testosterona por distintos factores, el tema del envejecimiento, cuando llegan a cierta edad y puede ocasionar o puede ser diagnosticado con distintos factores como andropausia, pueden seguir generando una carga obviamente de espermatozoides que permita engendrar a una O sea, en persona. pocas palabras, podemos traer muchachos al mundo, así estemos Hasta ya. cierta, sí, obviamente de manera responsable mosca con esto, pero sí, Así a una es. edad prolongada, esto no sucede con las mujeres, pero esto lo podemos Pues son hablar. procesos biológicos, yo sin ellos no Sí. podemos hacer nada. Pues. No, bueno, obviamente no podemos hacer nada. Mira, momento de saludar a nuestra intérprete de lengua de señas venezolana, Whitney Testa, ¿te parece? Whitney, ¿cómo te ha ido con el calor? No lo soporto, me imagino yo. Está fuerte, no, está fuerte, súper está fuerte hoy. ¿Su ¿Y comentario? momento? Ajá. Momento de publicidad. Momento de publicidad, pero antes las redes. Así es. Las redes sociales, Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S. Ya tenemos allá la gente del Banco de Venezuela. ¿Y sabías que la forma más rápida de pagar es con el pago móvil del BDB QR? Con solo escanear el código QR desde BDB App, obtienes los datos y ¡juácata! Tu pago es al instante.
Porque para el BDB el mayor valor Eres tú. eres tú. Vamos a una pausa y ya regresamos con más. Ya al día. Ajá, continuamos con mucho más de su programa Al Día y recuerde que ya estamos conectados en las plataformas digitales Roger Villegas TV, Jocelyn Correa con doble S y aldía.tv8 y como siempre decimos, No estamos solos, vamos a ver quiénes nos acompañan. adelante. Ajá, tema interesantísimo para quienes se están conectando con nosotros. Bueno, vamos a hablar de la andropausia. Y es que a ellos, a ustedes hombres que nos escuchan, y ahorita son más, de hecho, en esta mesa, también les puede llegar a suceder en algún momento determinado, además de su vida, esta situación. A ustedes veían ahí los invitados, Eduardo Carrillo, endocrinólogo, y también Víctor Salcedo, maestro en artes marciales. ¿Cómo están? Bienvenidos ambos hombres, así que no pueden decir que no han escuchado hablar de este tema. ¿Cómo están? No sé si quién quisiera comenzar por aquí. Doctor, adelante. Doctor. Buenas tardes, muy complacido de estar aquí con el programa, compartiendo con ustedes y con la audiencia del mismo. Y bueno, vamos a tratar de conversar en relación a ese tema tan importante e interesante que es la andropausia. Empezamos definiendo qué es la andropausia. Sí, la andropausia viene siendo una disminución de la actividad del desempeño sexual masculino, similar a lo que sería la menopausia en la mujer, que viene siendo la caída de la función sexual femenina. Por la disminución de hormonas, ¿correcto? Sí, es correcto. Testosterona, En ambos ¿no? casos, tanto hombres como mujeres tenemos las gónadas. En el caso de las mujeres son los ovarios, en el caso de los hombres son los testículos. Y a través de la vida, pues ellos pasan por varias etapas, esas gónadas. Ellas son encargadas de una función muy fundamental, o dos funciones fundamentales, que son, número uno, producir las hormonas propias de cada sexo. En el caso de los hombres, la testosterona; en el caso de las mujeres, el estrógeno. Y estas gónadas, pues, a través de la vida, en las mujeres después de los 45, 50 años, puede ocurrir la menopausia, que es el cese de la función del ovario, mientras que en el hombre el testículo va pasando por una etapa de caída, pero lenta. Ok. Incluso puede pasar desapercibida. Qué terrible. O no da manifestaciones, como en el caso de la mujer, que es brusco. En el caso de la mujer es algo brusco, en el caso del hombre es algo muy progresivamente lento. Pues. A ver, ¿y cómo podríamos determinarlo? Porque ya está diciendo que puede ser hasta imperceptible, porque estuvimos en la revisión pues, de los estudios de esto, hablamos de síntomas a veces de fatiga, cansancio, estrés, incluso habla de la caída del cabello, hay ciertos mitos y realidades de esto, más o menos si podría darnos algunas luces para quienes nos están viendo en pantalla. Mira, yo estoy sufriendo de andropausia, estoy momentáneamente estresado, si podría darnos algunas luces para uno saber. Bueno, fíjate. Quería terminar de comentar la otra función importantísima de las gónadas es la reproducción, porque ellas son las productoras de los gametos, de los óvulos en la mujer y de los espermatozoides en el hombre. Entonces, en el caso de la mujer, pues se cesa definitivamente la producción de óvulos, mientras que en el caso de los hombres, los espermatozoides se siguen produciendo. El hombre puede ser fértil por mucho tiempo, hasta los 80 y más. Usted sabe por qué yo me estoy riendo, justamente por eso, porque yo comentaba en principio, no puede ser que hasta en eso también exista cierta desigualdad. Me niego rotundamente, pero bueno, biológicamente ahí no se puede hacer nada. Señor Víctor, yo le preguntaba, obviamente no sé si quisiera decirlo a través de las pantallas de Venezolana de Televisión, pero ¿qué edad tenía usted? Porque esto es importante, influye obviamente para saber, de repente es imperceptible o ha sido imperceptible para usted, o por el contrario, usted puede decir así como que mira, esto y esto de repente lo he sentido, pudiese pasar por este proceso, no pudiese pasar, o sea, ¿cómo ha sido en su caso? Sí, bueno, en mi caso puedo comentar que observándolo debe haber sido muy gradual, ¿no? Debe ser estar un proceso muy gradual. Tengo 62 años en este momento y practico las artes marciales desde hace más de 25. Es decir, es un hombre que está activo, digamos, en materia de ejercicio, de movimiento en su cuerpo como tal.
Así es. Y es posible que en el curso del tiempo, como uno tiene una práctica deportiva y también una alimentación que va muy acorde a esa parte, el hecho de estar alejado de elementos tóxicos que hay en la alimentación, pienso yo que pueden coadyuvar a que ese proceso, como dice el doctor bien, se alargue un poquito más. En el sentido de la pérdida de la libido, que sería una de las cosas más notorias que uno tendría, Claro. yo siento que no, hay una normalidad en ese aspecto. Lo otro que es cuantificar la productividad de los testículos, eso es algo relativo, no lo puedo determinar yo. Pero sin que embargo sea pienso yo que sigue estando como siempre, pues. Doctor, sobre los síntomas, que les esa Ajá. pregunta allí no me la contestó. No te la respondí. Bueno, los síntomas son diversos. Fundamentalmente lo que hay es eso que ya mencionó el que hay una disminución de la libido y hay una disminución de la potencia sexual, pues, de las erecciones. Hay una disfunción eréctil, lo cual puede ser o para tener la erección o para mantenerla, ¿no? Y por otro lado puede haber otros síntomas como son depresión, irritabilidad, disminución de la capacidad en la memoria, una disminución cognitiva, pues en ese caso. Y puede haber un cambio en la composición corporal, se tiende Masa a muscular. aumentar la masa grasa y disminuir la masa muscular. Y puede también haber un mayor riesgo de osteoporosis. Ok. Eso entre las cosas más notables, pues hay otros síntomas posiblemente menos frecuentes, pero esos son los más importantes. Pero es muy difícil, doctor y Determinarlo, Víctor, ¿verdad? sí, determinar. Se asocian con otras cosas, sorry. Yo decía hace un rato, doctor, hasta el tema de factores de repente como el ambiente, porque uno no sabe con estos calores, por ejemplo, particularmente que estamos viviendo acá, uno no sabe, ¿no? Hasta qué punto de Dice, repente ya me se cayó la influye esa menopausia. relación uno. Bueno, la menopausia en el caso de las mujeres y obviamente la andropausia en el caso de los hombres, pero se han tejido también por el mismo tema de la sociedad, por el mismo tema en algunos casos hasta del machismo. Hay quienes pueden aceptar esto, hay quienes no. O sea, se tejen una serie de mitos y realidades y Carla nos habla de eso, ¿lo vemos? Vamos a verlo. Adelante. ¿Sabes qué es la andropausia? Quédate para que conozcas algunos mitos y realidades de este tema que afecta a muchos hombres, pero del que poco se habla. Se dice que la andropausia no existe, que es un invento o que solo afecta a algunos hombres. Falso. La andropausia es un proceso natural que ocurre en todos los hombres, como la menopausia en las mujeres. Mito 1. Cualquier hombre con bajo deseo sexual sufre andropausia. No es tan simple. Un especialista debe evaluar cada caso. No todos los hombres con bajo líbido necesitan tratamiento con testosterona. Mito 2. La andropausia provoca que crezcan los pechos en los hombres. Aunque pueda haber un aumento de grasa corporal, no es lo mismo que el crecimiento del tejido mamario femenino. Realidades. La andropausia sí puede afectar la vida sexual del hombre, disminuyendo el deseo y la facilidad para tener erecciones. Realidad 1. La andropausia puede ser más rápida o lenta en algunos hombres. Enfermedades como la obesidad, la diabetes aceleran el proceso, mientras que buenos hábitos de vida y ejercicio lo ralentizan. Realidad 2. La andropausia puede afectar el humor y el estado de ánimo. La baja testosterona y otros síntomas pueden generar un estado de ánimo decaído e inseguridades. Realidad 3. La andropausia provoca pérdida de fuerza y vello corporal. La testosterona es clave para estas características masculinas. Además, aumenta la grasa y el colesterol en el cuerpo. La andropausia es una etapa natural, pero no hay que dejarla pasar. Si crees estar experimentando síntomas, consulta con un médico para recibir el mejor tratamiento. Menos mal, aquí tenemos a uno. Doctor, Así es. ¿qué tal? ¿El material? Bueno, ¿Acertado, no estamos bien. acertado? ¿Sí? Sí, hay un detalle ahí quizás, si hay un aumento, o sea, no es el 100%, pero hay un porcentaje de hombres que tienen un aumento del tejido mamario. De su tejido esto pudiese mamario, pasar. claro, eso es una particularidad que tiene el nombre de ginecomastia. Ok. La ginecomastia ocurre generalmente en pacientes que tienen menos testosterona y más concentración de estrógenos. Ok. Porque hombres y mujeres tenemos testosterona y tenemos estrógeno en proporciones muy diferentes, ¿verdad? Cuando hay hipogonadismo, que la andropausia viene siendo una situación de hipogonadismo, que es una disminución de la función de la gónada.
Y cuando hay esa situación, pues aumentan los estrógenos y disminuye la testosterona, o por lo menos la relación que hay normalmente entre ellos cambia. Y eso lleva a la aparición, puede llevar a la aparición de ginecomastia. Por acá nos hacían una pregunta a través de las redes sociales en el en vivo y nos decían a qué edad generalmente puede comenzar esto, y nos hablaban también o nos preguntaban si es una condición o una situación que se pudiese revertir, ¿no? Y antes de que usted pueda responder esa pregunta, quería preguntarle también a Víctor con respecto a lo que veníamos hablando hace un rato, ¿no? Ciertos signos, si usted ha conocido de repente de alguien o ha experimentado esto, o puede decir, mira, esto yo creía que era así, pero no es así a través de estos mitos y estas realidades. Y además, Víctor, disculpe, para complementar un poco lo que dice Jocelyn, ahora, ¿de qué manera las artes marciales también contribuyen a llevar una vida sana? Claro, sí, en primer término, en relación a la parte, digamos, de la testosterona, en mi caso particular, siempre me llamó la atención de joven el hecho de que yo empecé a perder el cabello tempranamente, ¿no? Y estudiando y viendo cuáles eran las posibles causas, siempre se hablaba de que, bueno, que los calvos tienen mucha testosterona, todo esto. Mi papá es calvo y está viendo el programa. Sí, y entonces ese mito lo resolví yo, es decir, leyendo y buscando información en relación a la parte del tiempo que uno tiene para poder esos momentos de investigación, ¿no? Y encontré que es que no es que los calvos tengamos mucha testosterona, sino es que al revés. Hay un trabajo que decía que era la sensibilidad del folículo hacia la testosterona. O sea que yo podía tener un nivel de testosterona igual a la promedio, normal, claro, pero que mi cabello es más sensible al ataque, pues, vamos a decirlo de esa manera coloquial, de la testosterona sobre el folículo, y en efecto, pues, hay la pérdida de ese efecto diferenciador, ¿no? Pero el vello facial y el vello normal de las piernas, todo es normal, ¿no? Que es parte de ese tema también. Ahora, ¿cómo las artes marciales? Yo diría que no solamente las artes marciales, simplemente es una actitud hacia la cultura de tu cuerpo. Okay. Porque el cuerpo es un templo, y ese templo, si tú lo cuidas, lo mantienes, conoces un poquito más sobre él, vas a poder tener una juventud prolongada, como decimos en broma, ¿no? Vamos a tener una juventud prolongada en movilidad, en nivel cognitivo alto, ¿verdad? Que podamos estar funcionales cuando ya tengamos mucho más allá de los 80 años, que eso es lo que se está viendo a través de la ciencia, pues. Claro. Entonces, yo diría que cualquier tipo de actividad física que conlleve a que tú tengas unos hábitos pro cuerpo, vamos a decirlo de esa forma breve, que estén a favor de tu funcionamiento corporal, eso va a redundar evidentemente. En artes marciales no solamente, claro. Yo pienso que todo aquel que practica un deporte, haga una actividad física, ya está entrando en una fase de cuidado de su propio cuerpo. Además que en esa experiencia de las artes marciales, lo hemos podido ver a través de estos programas que hemos hecho relacionados con el tema, hay una conexión importantísima de lo que tiene que ver con mente y obviamente cuerpo. Doctor, le preguntaba en la parte anterior una interrogante que nos hacían llegar acá a través de las redes sociales, que hasta qué o a partir de qué edad se puede evidenciar esto en la mayor parte de los casos, y si se puede revertir, o sea, ¿a través de qué o cómo? Sí, voy a comenzar por la última pregunta. No se puede revertir. Como ya lo mencionaron, es un proceso biológico normal. Y es natural de todo hombre que su función hormonal o gonadal vaya cayendo a través del tiempo. La primera pregunta, se considera que comienza alrededor de los 40 años a caer la producción de testosterona. Se habla de un promedio de 1% anual. O sea que, por ejemplo, a los 70 años un individuo tendría como un 30% menos de producción de testosterona de la que tiene en la juventud. Nada que preocuparme por ahora. Ok, continúe. Y bueno, lo que comentaba Víctor es así. El ejercicio, la actividad física es un elemento importantísimo para la preservación de la salud. Y para la andropausia en particular es importante también. O sea, hay más riesgo de
de una andropausia sintomática, problemática Cuando no se hace en hombres sedentarios. Mira, por aquí nos colocan Javier Salcedo, nos envía un mensaje a través de las plataformas digitales. Él nos cuenta con una anécdota, ¿no? Se podría haber afectado por esto en edades tempranas de 36 años, luego de pasar a los 17 años una operación de estrangulamiento testicular y luego a los 20 años de una operación por varicocele bilateral Que es muy común. de grado 2-3, 2-4, la cual se produce nuevamente a los 26 años que no fue operada. Muchas gracias. O sea, Al no- menos que estás poniendo como lo que le lo que les sucedió, pasó, o sea, exacto. Ajá. que si puede pasarle debido a estos temas antes incluso de la edad que usted está Bueno, comentando. no, porque, o sea, hay que entender, la andropausia es un problema ligado a la edad. Es un problema, no es un fenómeno natural ligado a la edad. Lo que él está relatando son ya patologías, ya son otro tipo de situación, son hipogonadismos que se generan de una patología. Es, por ejemplo, como lo conocido de la parotiditis, Ok. que puede producir una inflamación testicular, que es la orquitis. Y eso puede conducir a un daño de los testículos y hay una situación de hipogonadismo temprana, que no es lo mismo que la andropausia. La andropausia es un problema de un hombre sin otro factor que esté dañando el testículo como tal, pues. Esto también que mencionaba él, que no tiene que ver directamente, obviamente, con el tema, pero que lo he escuchado mucho, el tema de la varicocele, ¿tiene que ver con edad, tiene que ver con una condición específica en hombres, con un hecho particular? No, Para no, el aclararlo varicocele también, es una alteración de tipo vascular, Ok. que deteriora la irrigación que tiene normalmente el testículo y que entonces va a conducir a problemas en el mismo, sobre todo infertilidad. Va a conducir al varicocele. eso dicen, voy a aprovechar aquí este momento porque a mí me operaron de varicocele, ¿no? Eso dicen porque Ok. casualmente fue una de las Tan cosas que chamo, me sí. dijeron, sí, que no podía tener chamo. Esa era una de las preocupaciones que yo tenía. Gracias a Dios ya mi hija nació, además agradezco el espacio para agradecer a todo el equipo de producción quienes estuvieron acá, siempre me dando mis felicitaciones por el nacimiento de mi bebé, pero bueno, esa era una de las condiciones. Recuerdo que en aquel momento había que hacerse un espermatograma para saber si esa condición había quedado bien luego de la operación. Pero no tiene nada que ver este proceso quirúrgico con adelantar algún proceso de andropausia, ¿no? Es lo que está usted aclarando no en este tiene que momento. ver, no. Bueno, aclarando dudas por si las personas se hacen estas preguntas. Por acá, John Tiojo dice, hola, una pregunta. Una persona de 70 años con una libido extremadamente alta, ¿es exceso de alguna hormona? Gracias. Entonces, lo que tienes que agradecer. ¿Qué dice el doctor? Difícil, no hay tal situación de exceso de libido por exceso de alguna hormona. O tal vez si se está administrando testosterona pudiera tener más libido, pero hablar de exceso, bueno, habría que definir que ya se llama exceso y eso es un poco complicado, pues. Claro. Víctor, por ejemplo, algo que hablábamos al inicio del programa era el tema de asumirlo, ¿no? Y que a veces a los hombres nos cuesta quizás asumir algunas No lo posturas aceptan. por quizás los comentarios de otras personas, a veces nos cerramos entre nosotros y no comentamos algo por el temor al vulgar chalequeo o que alguien no lo va a tomar en serio. En este caso, ¿cómo crees tú que lo maneja la sociedad o cómo debería tomarse este tema? Bueno, fíjate, el conocerse a sí mismo es lo básico. Verse a uno mismo, preguntar a los expertos, es una fuente de información valiosísima. Leer, la lectura ayuda bastante a determinar pues, cuál es tu punto en relación a la realidad general, ¿no? Y yo diría que es una cuestión natural, bien lo ha dicho el doctor, es un proceso natural que lo podemos aceptar. Mientras tengamos una actividad y una actitud hacia la vida en función de cuidarnos, y pienso que es la mejor manera de poder sobrellevar una edad adulta bastante productiva. En las artes marciales, que sí siento yo que esa es una parte que sí pudiese comentar, que puede aportar a esto, es el hecho de que una de las cosas que a mí me maravilla siempre antes de comenzar cada sesión, tú empiezas por meditación, ¿ok? Y terminas con meditación. En el arte marcial comienzas con un saludo, aunque vayas a entrar en un combate, y terminas con un saludo. Hay un proceso, ¿no? mental que va ligándose al cuerpo.
¿ok? Una relación mente-cuerpo. Un equilibrio allí. Que no sé si en otros deportes, porque los expertos lo podrán decir, pero pienso yo que por los años que tiene en el mundo este aspecto oriental de las artes marciales, permite pues que haya esta evolución y este conocimiento. Entonces sí, la relación mente-cuerpo es muy importante. Entonces cuando logras ese equilibrio o buscas conseguir ese equilibrio, de seguro el arte marcial va a ayudar a controlar esto. Por ejemplo, uno de los síntomas que comentaba el doctor era que de repente puedes ponerte iracundo. Cuando tú estás practicando artes marciales y nada más al iniciar la sesión ya estás haciendo meditación. Entonces estás buscando entrar de un ambiente donde hay estrés para luego cambiar tu modo de pensar, cambiar tu modo de pensar y relajarte para poder asimilar lo que vas a hacer. Y estás totalmente concentrado en aquello que tú quieres desarrollar. Y es una lucha que es el primer oponente que nosotros decimos que tenemos es nosotros mismos. Exacto. Nosotros mismos somos los primeros oponentes. Y ahí está esa verdadera consecución del equilibrio, ¿no? Conocerse a sí mismo. Y entonces ahí sí es el arte marcial puede ayudar. Pero seamos honestos, es mucho más común de repente escuchar a dos mujeres diciendo, mira, vale, sabes que entré en el proceso de la menopausia, esto me ha pegado. Además es un proceso a veces hasta complicado, o sea, esos calores no son insoportables, es así, hay que decirlo. Muchas de nosotras tenemos empatía con otras mujeres, tanto el proceso de menstruación es complicado para algunas, para otras es normal, y también está el proceso de pre o menopausia como tal. Pero doctor, en esa cita, ¿cómo llegan esos hombres a preguntarles? Porque lo que tú mencionabas hace un rato, Víctor, acerca de hay que acudir a especialistas, así hay que hacerlo con todo para ver qué es lo que está pasando. Y obviamente eso sucede cuando las personas asisten a un endocrino. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo es ese acercamiento? Los hombres creo que son más tímidos al momento de asesorarse médicamente y de revisarse cómo está su salud. ¿Es así? ¿Cómo son esos acercamientos según sus anécdotas que nos pueda contar? Lo que tú estás comentando, y él también lo ha mencionado, con los hombres tenemos muchísima mayor dificultad para que nos relaten, que nos mencionen esa situación de disfunción eréctil, por ejemplo. Sí, por ejemplo, así como los diabéticos son de los pacientes que con más frecuencia pueden tener disfunción eréctil. Y es difícil que nos lo digan espontáneamente. Usualmente, bueno, nosotros como somos los tratantes, los médicos, pues dirigimos un interrogatorio y ahí en algún momento, pues tenemos que investigar y preguntarle al paciente, pues si él está funcionando bien desde el punto de vista de tener erecciones efectivas o si eso está fallando. Y bueno, no todos responden sinceramente, o sea, hay un gran porcentaje que lo ocultan y en público pues menos. Eso, mira, sí, en ese sentido, doctor, aquí me pregunta Ligda María por aldía.tv8, su comentario lo estamos leyendo en vivo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tiene de cierto que los hombres que trabajan de transportistas tienen problemas eréctiles? Lo respondemos a la pausa, ¿te parece? Bueno, tremenda interrogante. La dejamos por allí y así ustedes también nos siguen contando. De hecho, nos está sintonizando también un doctor, el doctor Ricardo León, médico internista, porque allí nos plantea también algo interesante. Vamos a pausa, ya venimos. ¿Sabes qué es la andropausia? Definida como la menopausia en hombres, produce un impacto importante en la calidad de vida de los caballeros. Pero, ¿qué tanto sabes sobre el tema? Acompáñeme y lo averiguaremos. Sí, una pregunta. ¿Usted conoce qué es la andropausia? No, nada de eso. No conozco nada de eso. Pero me siento bien. Sí, sé que es la andropausia. ¿Conoces de alguien que tenga alguno de estos síntomas o incluso tú tienes algún conocimiento al respecto? No lleva la edad para la andropausia, pero sí conozco gente que puede padecer de andropausia. Pero así como tal, no. La primera vez que escucho el tema. Sí conozco lo que es la andropausia. La andropausia es lo que le da a las mujeres, las menopausias, pero en el hombre. Y bueno, presenta unos síntomas que son muy particulares, desconocemos cuáles son los síntomas y cuando vamos a un médico y nos determina que tenemos la andropausia es cuando empezamos a detectar las fallas que se nos están presentando en el organismo. Sí, he escuchado algo sobre la andropausia. Okay. ¿Y conoces a alguien que tenga estos síntomas? Dicen que es la menopausia, pero en hombres.
Mira, yo creo que más que todos los amigos ya mayores que tienden a estar de mal humor, que todo les molesta, yo creo que estos amigos sufren de andropausia. Si tienes alguno de estos síntomas, no dudes en consultar con los especialistas y tu médico de confianza. Y atentos con las recomendaciones que nos van a dar los especialistas en estudio. Ajá, mira, la gente no sabía. Yo particularmente les digo la verdad. Mira, Yo no algunos sí, sabía otros no. mucho de este tema. Estuve empapando aquí con mi compañero Eduardo Cornejo, que por cierto él dice que la importancia de comer algunos alimentos que produzcan estas testosterona, ¿no? Pero dejaste una pregunta al aire y quiero Ajá, responderla. ya vamos Ajá. a hablar de eso que me dijo mi pana Cornejo. Mira, hola, buenas tardes. ¿Qué tiene de cierto que los hombres que trabajan de transportistas tienen problemas eréctiles? Esto lo dice Ligda María. ¿Qué tal? ¿Qué hay de cierto en eso, doctor? Es un tema discutible, pero sí hay evidencia de que sobre todo los motorizados Ok. son más susceptibles a, Todos se a pusieron daño tristes acá en testicular. este Sí. estudio. Grave problema, señores. De aquí más motorizado que vuelvo a decir. Incluyéndome. Pero es Ajá. obviamente Sí. por la cantidad de tiempo que pasan sentados. Sí, doctor. es por maltrato y por calor. Sabe que los testículos están afuera porque requieren una temperatura más baja. Claro. De manera que someterlos a mucho calor es dañino. Y eso puede ser la clave en estas personas, los motorizados sobre todo. Bueno, estas personas, está usted mencionaba pendiente. una experiencia, el tema de las personas que montan también a caballo, ¿no? Sí, sí, de hecho, un familiar tuvo esa experiencia de montar a pelo un caballito y entonces resulta que tuvo una inflamación fuerte. Ok. Lo tuvieron que operar y creo que dentro de la operación no sobrevivió uno de los dos testículos. Y quedó con la posibilidad de que no pudiese tener descendencia y con los años, Pero pues, sí pudo. sí pudo al final. Entonces Ok. eso fue un grandioso para él, pero estuvo uno solito. Miren, esto es interesantísimo. Algunos de ellos, de los muchachos que ustedes no ven en pantalla, se ríen, pero es cada vez más necesario normalizar hablar de la salud de los hombres. O sea, es cada vez más necesario, así como nosotras las mujeres pasamos por una serie de etapas, siempre andamos Pero es sufriendo que es por difícil, yo cosas. sería, Sí, es difícil, pero que nosotros normalicemos Claro. y generemos ese puente para quienes están en casa y se sienten deprimidos, porque puede pasar. Una de las cosas, además, que puede influir en este tema de la depresión, evidentemente, y lo puede decir el doctor, y de hecho lo ha mencionado de distintas formas, es el tema, obviamente, de su relación con el acto per se como tal. Pero normalizar hablar del tema es cada vez más necesario porque obviamente permites ese puente para que ese hombre pueda acudir con mayor frecuencia al médico porque se trata de su salud. Mira, por acá hay un doctor, el doctor Ricardo León, que está en sintonía, médico internista, nos dice, hablábamos hace un rato del tema de los hombres, de la menopausia en las mujeres, las estadísticas reflejan, dice el doctor, que los hombres tienen morbilidad más alta en enfermedades cardiovasculares en población menor a 70 años y en su mayoría porque no acuden al médico. Vean lo necesario además que es normalizar estos temas. Las mujeres, dicen otro mensaje o escriben otro mensaje, tienen mayor protección cardiovascular hasta que llega la menopausia. Saluditos al doctor. Y nos hacen otra pregunta que también queremos responder. ¿Cuántas veces debemos ir al médico para este tipo de evaluación? Nos saludan desde Chacao, acá en el estado Miranda. ¿Cuántas veces, doctor? Sí, una de las cosas más importantes de la andropausia y de todo lo que implica los buenos hábitos de vida es el riesgo cardiovascular, porque con la andropausia aumenta el riesgo cardiovascular en los hombres. Pero, claro, previo a la andropausia, la testosterona tiene un elemento negativo de disminuir, de aumentar el riesgo cardiovascular, mientras que en las mujeres el riesgo cardiovascular es menor hasta la menopausia. Ahora, después cuando viene la andropausia, uno pudiera pensar que puede disminuir el riesgo cardiovascular, pero no, aumenta en el sentido de que hay modificaciones de tipo metabólico. Entonces, por ejemplo, el hombre se hace con mayor contenido graso, con menos masa muscular, más sedentario, y eso contribuye a un mayor riesgo cardiovascular. Eso se puede confundir también con una disminución de la hormona de crecimiento en el hombre, porque el cuadro de déficit de hormona de crecimiento existe en los adultos, en el hombre, y eso son características muy similares a la andropausia. Hay mayor masa grasa, hay menor masa muscular, hay menos energía,
hay síntomas que son muy similares a la andropausia. Pero la cuestión es que ambas situaciones conducen a un mayor riesgo para infarto, para problemas cardiovasculares, o ACV o trombosis. Entonces eso es sumamente importante porque eso representa la causa de mortalidad más importante en nuestra sociedad. Mira, aquí nos dicen, qué buen tema, los felicito. En mi caso tengo 54 años, llevo una vida con hábitos saludables, hago ejercicios mínimos 4 veces por semana, caminatas, pesas. Y en los aparatos públicos, en los próceres, todavía no he sentido ningún síntoma de los que me han comentado, pero voy a tener en cuenta sus aportes. Muchas gracias, gracias por su sintonía. Doctor, te preguntaba también sobre aquellos alimentos que podríamos ingerir los hombres para potenciar la testosterona. Nuestro compañero Eduardo Cornejo nos dice que el jengibre, se la pasa comiendo jengibre, yo voy a tomar ese dato. ¿Qué dice usted? Bueno, yo digo que hay mucho mito en eso. La medicina natural. No hay un alimento o alimentos en particular donde haya una relación realmente bien comprobada de que aumente la producción de testosterona. Lo que sí es muy cierto es que nosotros debemos preocuparnos por tener una alimentación saludable. Okay. Una alimentación saludable significa azúcar fuera de nuestra comida. Dulce, azúcar, golosina fuera de nuestra comida. Muchos vegetales y frutas enteras, no en forma de jugos. Carbohidratos en moderada cantidad y proteínas en su proporción correspondiente. Pero sumamente importante evitar grasas en exceso. La otra cosa... O sea, se olvida de ese cochinito frito. No olvidarse, no en pero exceso. sí moderarlo. Cuidarlo muchísimo. Y el alcohol en muy moderado también debe ser, pues, para proteger nuestra salud. Mira, han salido muchísimos estudios últimamente relacionados con el tema del consumo del azúcar, ¿no? De la cantidad de azúcar a veces que consumimos a diario sin darnos cuenta. Yo, por ejemplo, lo comentaba aquí en otro programa que hacíamos, siempre he tomado mucho café y lo he tomado con azúcar. Hasta que me di cuenta de la cantidad de azúcar que estaba consumiendo con las tazas que estaba consumiendo de café, ¿no? Estoy trabajando en eso. Le quería comentar al respecto. Esos son hábitos que se generan desde la infancia. Esos son hábitos que los padres somos los responsables de que nuestros hijos los adquieran en forma adecuada. Dale el teterito con azúcar. Todo lo contrario. Entonces, cuando van a la consulta niños que son obesos, y no, que él come mucha chuchería. Pero ¿quién le da la chuchería? Claro, si ¿Quién no hay, no la va a permite que coman consumir? chuchería? Sí. Entonces los padres son los que tienen que tomar conciencia en esto para que sus hijos sean más saludables. Miren, por acá también nos llega otro mensajito que dice, una de las manifestaciones más comunes en la andropausia es que el paciente con hipertensión arterial puede cursar un subtipo adjudicado a la tercera edad. Eso es la hipertensión sistólica aislada. Eso amerita un tratamiento y abordaje distinto. ¿Qué dice el doctor? Nos lo envía también el doctor Ricardo. Ajá. Sí, bueno, él está dando allí un enunciado de una situación. La hipertensión sistólica es mucho más común en tercera edad. Y bueno, los cardiólogos son los especialistas en eso, no me voy a poner a hablar de eso. Claro. Pero, y sí, con la andropausia pues aumenta igualmente. Con estos cambios de composición corporal aumentas más toda esta situación. Víctor, ¿cómo crees que pudiera manejarse esa situación cuando, por ejemplo, tienes una pareja y quizás está pasando por una situación, una circunstancia de disfunción eréctil, ¿no? Porque pudiera ser algo circunstancial. No estoy diciendo que sea tu caso, ¿no? Sino cómo manejarlo, ¿no? En este caso para acudir a esa solución, porque estamos hablando de que quizás se ha generado tanto, como dicen, mitos sobre este tema, entonces muchos hombres por temor a ser juzgados o vulgarmente el chalequeo entre los masculinos no lo dicen. ¿Cómo crees tú que se debería manejar esa situación entre los hombres? Claro, en principio pienso que es la comunicación. Si está con la pareja, lo principal es que haya una buena comunicación allí y además que va a ser evidente, pues, que no haya una respuesta en el momento de que digamos, haya ¿Tienes otra? Su proceso. Ay, papá. Entonces tienes otra, cualquier cosa por ahí, ¿no? Claro, me imagino que va a haber ese tipo de situaciones. Pero, sin embargo, si no hay esa posibilidad de que se distancien los encuentros,
y sea por esa causa y no lo quiera admitir, yo pienso que es una cuestión de acudir pues a la especialista, porque de hecho hay síntomas que lo van a indicar, pues, y eso va a ser evidente para uno, pues. Depende cómo lo tomas para sí y ver que hay, reconocer que hay realmente una situación que hay que atender. ¿Y cómo determinarla cuando es algo quizás por algo circunstancial o que es algo recurrente, que es frecuente o que puede ser por quizás por estrés, por alguna circunstancia, doctor? ¿Cómo podría determinarse esta situación de la disfunción eréctil, por ejemplo? Bueno, primero quería complementar lo que él decía. Yo pienso que la madurez de las personas determina cómo se toman estos temas. Okay. La madurez y el respeto. Eso sería lo fundamental para... Fíjate, la disfunción eréctil es un tema sumamente amplio. Hay causas orgánicas y hay causas no orgánicas. Es decir, las causas orgánicas, por ejemplo, está entre ellas incluso el varicocele, de lo que estábamos hablando, pues. O están problemas hormonales, enfermedades como la diabetes. Y hay causas no orgánicas, que es la parte mental, pues, la parte de frustraciones, de depresiones, sobre todo, que conlleva a que haya disfunción eréctil, a una mala relación entre las parejas. Eso puede llevar a una disfunción eréctil. Entonces, es un tema bastante complejo que habría que desmenuzar. ¿Cómo saberlo? Bueno, eso a través de una historia clínica bien hecha, bien detallada, donde hay un interrogatorio, hay un examen físico, unos estudios paraclínicos. Es decir, es un proceso complejo. Pero usted menciona en esa complejidad algo que es importante, porque la depresión puede ser causa también de estos temas y puede ser consecuencia también, ¿no? Correcto. ¿Cómo ayudar a esas personas que nos están viendo, que de repente son responsables con todo este tema de su salud, han asistido al médico y les dicen, mira, está pasando por todo este proceso? ¿Cuáles son esos tratamientos dependiendo obviamente de cada persona? En algunos casos es necesario aplicar ciertas cosas, en otros no tanto. ¿Cuáles, digamos, son como los más comunes? Como para decirle, bueno, así como usted mencionaba en principio, esto es un proceso biológico, es normal que pueda pasar, hay que atenderlo sí, porque no se puede pasar por alto, ¿no? Tratamiento de la andropausia. Sí, ¿qué recomiendan los médicos en este caso? Sí, la andropausia, al igual que muchas condiciones de salud, requieren una visión integral. Es decir, entonces de lo que ya hemos estado hablando, requieren indicación de una dieta saludable, claro, en primer lugar, de la realización de ejercicio rutinario, eso es algo importantísimo. El ejercicio es un factor que favorece las funciones orgánicas en una gran cantidad y de manera muy efectiva. Y su ausencia lo demuestra. Y luego la parte psicológica es importantísima, evaluar la condición socioambiental, afectiva de cada individuo. Y bueno, finalmente evaluar la posibilidad a través de los estudios clínicos y paraclínicos de indicación de hormona, de tratamiento hormonal, que sería la testosterona. Okay. Y bueno, eso es un tema también un poquito complejo, pero hay que individualizar a cada paciente para saber qué le vamos a indicar y a quién le vamos a indicar tratamiento hormonal y a quién no. A veces estas cosas se acompañan incluso porque el tema de la depresión además es algo muy delicado, o sea, no es algo tampoco para juego. Los hombres también se deprimen, usted lo mencionó hace un rato, se puede acompañar incluso todos estos temas con un psicólogo. No está mal, ¿verdad, doctor? ¿Usted en algún momento lo ha recomendado según su experiencia profesional? Sí, por supuesto, muchísimo. El psicólogo, el psiquiatra es un especialista sumamente útil en muchos de estos pacientes. Incluso aquí tenemos a Víctor. El tema de hacer ejercicio, como usted lo decía, sobre todo las artes marciales, tiene un tema de esta meditación y estoy seguro que quizás algunas personas han acudido a este deporte, a esta disciplina, precisamente para nivelar esos niveles, para la redundancia, nivelar ese estrés y poder salir adelante y poder sobrellevar todas estas circunstancias. ¿Tiene algún caso quizás que pueda comentarnos, alguna persona que haya ido para desestresarse, relajarse? Claro que sí. De hecho, nosotros tenemos un dojo que está cerca de acá y que tenemos varios horarios. En la mañana vienen personas que están en un rango entre 22 años a 71 años y practican con nosotros hace muchos años ya.
Y digamos, el desempeño de ellos durante todos estos tiempos, todos estos años que hemos podido interactuar, han tenido una vida normal, natural, digamos, con un equilibrio biopsicosocial bastante, digamos, notable, y que además de ello, salvo algunos casos que ya vendrían con una patología base, por ejemplo, algún trauma o algún tema... ¿Alguna situación particular? Sí, por ejemplo, hay un compañero que él sufrió un trauma de columna y le prohibieron hacer karate y ya es segundo dan. ¿Okay? Wow. Y es una persona que ha evolucionado en el tiempo y ya puede hacerlo. Y en ese sentido, una de las cosas que hacemos cuando meditamos en la salida es mencionar 10 mantras. Uno de ellos es cuida tu salud. Sí. Y entrena, si por decir de los 10, 2. Entrena considerando tu capacidad física. Y entonces eso permite que la persona no esté estresada con respecto a que yo tengo que hacerlo mejor que el otro y así. Incompetencia. De esta forma, sí, una competitividad psicológica, ¿no? Primero, como dije, para ti. Es para ti. Y esa capacidad tú la vas aumentando, tú la vas desarrollando y vas ganando, vas observando la ganancia, tanto en lo físico como en lo emocional, como en lo mental. De tal manera que la práctica pues, de un arte marcial va a ser beneficiosa para cualquier persona desde el inicio o que ya haya llegado tarde. Digo, yo llegué tarde también, yo llegué a los 35 años. O que piense que llegó tarde, porque eso que también piense es que relativo para al no tiempo. llega para el karate. Para que lleguen a tiempo, puede decir en sus redes sociales a esta cámara para que puedan seguirlo y además también conectarse con esas artes marciales. Adelante. Sí, nuestras redes sociales es @doyo_piso_huachikan, WASHIKN. KAN. Ahí lo tienen en pantalla. Y estamos a la orden para que los que quieran ir a las clases de los adultos en las mañanas. Excelente. Doctor, por acá. Por acá el doctor. Sus redes sociales, por dónde pueden contactarlo, número telefónico, lo que usted desee, por aquí esta cámara. ¿Por cuál cámara? A esta camarita que está allá. Perdón. Instagram, @endopediatra y el correo electrónico ecarrillo.mster@gmail.com. Así que usted sabe, si experimenta además alguno de estos cambios, además por rigurosidad, así como las mujeres asistimos al ginecólogo, a veces hasta 2 veces al año por alguna situación en particular, usted, hombre, normalice revisar cómo está su cuerpo, cómo está su templo además, porque eso es lo que lo va a acompañar hasta el final de los días. Haga deporte, ¿no? Trate de conectar esa mente y ese cuerpo para que fluyan las cosas. Además hay muchos factores que no profundizamos en ese tema, pero que están alrededor de nosotros que pueden influir en distintas enfermedades, accidentes cerebrovasculares, el tema de la hipertensión, todo eso. Y obviamente si tenemos una vida ajetreada con estrés, no sé qué, obviamente las consecuencias van a ser terribles para nuestra salud. Tomando nota de todos estos consejos de Jocelyn, y usted sintonice al día de 2 a 3 de la tarde. Jocelyn Correa, Roger Villegas, nos vemos mañana. Feliz tarde. Chao, Whitney Testa. Saluditos también a Marcia, que estuvo en sintonía de este programa. Cuídense mucho.